Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal favorito, Soldados de Fe. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial que viene volando desde Guadalajara, si no me equivoco, pero es de Morelia, Michoacán, somos paisanos. Una mujer que, conferencista, tallerista, eh, presentadora de espectáculos y no sé qué, no ha hecho un montón de cosas, pero ojo, 5 majors. Para los que son maratonistas, imagínense correr 5 de los 6. Digo, yo que estoy empezando, me emociona aprender de ella. Tiene 2 libros y un montón de cosas más. Así que si la quieres conocer, después de este breve intro. Bienvenidos a Soldados de Fe. En este canal exploraremos la fe y una variedad de temas desde el desarrollo personal y profesional hasta las lecciones aprendidas en el camino del emprendimiento. Un punto de encuentro donde la transparencia y la honestidad pueden impactar positivamente. Amiga Yuri, bienvenida. Muchísimas gracias, amigo. De verdad, qué gusto verte. Qué gusto saludarte y muchas gracias por este recibimiento a ti, a todo tu amable equipo. Y qué rico venir a Mérida, la verdad. Calorcito, desde que llegaste al aeropuerto ya te diste cuenta que el clima cambia un poco y justo, está cambiando apenas en estos días, pero se viene bueno. Qué bienvenida, ¿eh? Tuve el honor, el privilegio. Fuiste por nosotras. Además, también mi mamá me acompaña. Muchas gracias de verdad por hacernos sentir en casa, porque así nos sentimos aquí en Soldados de Fe. Gracias por la invitación. Claro, no, amiga, pues bienvenida las veces que necesites. Sé que estás iniciando por ahí tu podcast, también igual, y, y nos justo platicábamos, ¿no? De que ya nos tocaría por ahí grabar, ahora que tú me entrevistes por ahí a mí, sería todo un honor. Pero ¿cómo se llama tu podcast? Para que lo vayan y lo busquen de una vez. Rompiendo límites. Rompiendo Rompiendo límites. límites. Es una primicia porque como tal, digo, no sé cuándo va a salir este podcast que estamos Ajá. grabando en este momento, pero el mío está por salir en el mes de abril. Ok, No he definido el día para que claro. sea No, pues sorpresa, que lo dejen ahí. pero rompiendo límites. Así que mira, en primicia lo estoy revelando aquí. No lo había dicho en ninguna otra parte. Rompiendo límites, que es parte de un movimiento que estoy haciendo, que tú sabes que mi segundo libro de hecho se llama así, Rompiendo límites. Entonces, Pues por aquí lo tenemos. por aquí lo Mira, tenemos. aquí Será sí. rompiendo límites en algo siempre. Qué bien. Oye, pues qué bueno que nos estás dando esta primicia para que vayan y lo busquen, independientemente en el día que estén viendo, pues esta semana, la que sigue, un mes, no sabemos. Que lo busquen, que Que lo lo busquen. busquen. Esa es la bondad de las redes, de la tecnología, que da igual la vez que tú te pongas a escuchar un podcast o algún video, que de cierta manera nos convertimos en contenido atemporal. Entonces Sí, pueden ir a buscarlo independientemente de la fecha claro. y pues encantada nuevamente de estar aquí contigo compartiendo. Súper. Amiga, antes de entrar a los detalles de cómo nos conocimos, ¿de dónde eres originaria? O sea, ¿naciste en Michoacán? Fíjate que, bien curioso, yo nací en Uruapan, Ok, pero la realidad es que siempre digo que soy de Morelia porque en realidad, pues solo nací ahí. claro, claro, Solo claro. nací en Uruapan, nunca viví en Uruapan como tal. Mi mamá es doctora, mi papá, bueno, ya falleció hace muchos años, pero también era doctor. Entonces, yo recuerdo de muy pequeña a mis papás, pues, viajar, y lo que tengo entendido, de acuerdo a lo que me contó mi mamá, es que ella se quiso, bueno, me quiso tener, o lo que se dice aliviar, que no me gusta usar mucho esa palabra, no me quiero Claro. salir del tema, pero digo, ¿aliviarte de ¿De qué? qué? Ajá, O no sea, estás no es que estés enferma. enferma, Exactamente. exacto. Pero entonces, bueno, lo que yo recuerdo que mi mamá me cuenta es que ella trabajaba en el hospital ahí en Uruapan, le tenía mucha confianza a los doctores, que pues ella trabajaba con ellos y decidió tenerme ahí. Pero Mm, nunca, te digo, viví ahí, realmente crecí en Morelia hasta pues más o menos los 20, 21 años que decido irme a Ciudad de México y actualmente radico en Guadalajara. Pero bueno, Uruapan, Morelia, finalmente claro, orgullosamente michoacana, como tú, sí. y pues así. Oye, ¿y cómo estudiaste comunicación? Estudié Ciencias de la Comunicación Ok. en Ahora me Morelia. explico, ¿no? Ahora entiendes todo. Ahora lo entiendo todo. Oigan, estoy muy emocionada, porque yo no sé ni qué me va a preguntar aquí mi amigo el sargento, porque además han venido sucediendo una serie de acontecimientos curiosos, por llamarlo Claro, de alguna manera. Estuvimos en competencia juntos, sí. nos conocimos de otros entrenamientos Amigos y juntos, rivales. hemos sido amigos y rivales, pero fíjate, le contaba a mi mamá Pero que, me ganó. pero te gané, amigo, Pero sorry. Tenía que haber una ganadora y ese no eras tú. Ah. en ese momento no me tocaba, la verdad. eh, Admiro aquí a la sargento, ¿verdad? Preparada, iba con todo, ya lo traía ahí, pues la verdad se lo merecía. Yo no me preparé y
solamente iba con corazón. A veces no basta el corazón, señoras y señores. Ya hablaremos de ello, Sí, porque de hecho justo hace un par de días entre pues los mariscos y la comida y el compartir, decíamos qué curioso, no quiero dar tantos detalles ahorita claro. porque me imagino que llegaremos a Sí, ello, no, sí, sí. no quiero spoilear y además para que se queden hasta el final de este Sí, sí, podcast, sí. pero brevemente algo que les adelantamos es que tú y yo platicábamos justo ese tema. Qué curioso, a ver, tú eres un sargento, en Sí, realidad serviste para el ejército y varios años y como tal tienes el cargo, el nombre. Y yo te decía, es que es curioso porque a mí mis amigas, incluso mi propia familia y la gente que me conoce, entre broma y no, porque dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, mm, pero sí me dicen, Yuri, es que tú eres un sargento. Por ese tema de mucha disciplina, de mucho rigor, de la puntualidad, de la agenda, de paso A, paso B, paso C, y te compartía la realidad. Es que sí, sí he funcionado desde muy niña así, como mucha estructura, y entonces, no les vamos a spoiler, insisto, todavía, claro. pero ese era como uno de los temas que surgían entre tú y yo de decir, tú tienes mucho corazón, te lo admiro muchísimo porque eres alguien que conecta mucho, que de verdad habla con el corazón, pero y eres un sargento. Sí, Y a mí, digo, no es que no tenga corazón, tengo mucho claro, corazón, señores. claro. Ya les cantaremos aquí la de Luis Miguel de mucho corazón, pero realmente sí me considero una mujer, digamos, de cierta manera, como muy aterrizada y muy fría al momento de tomar decisiones. Mm, Entonces, a veces, sí, claro, es como he sido en la vida tan intentando tener claridad siempre y de cierta manera como si el control de algunas situaciones que entonces me cuesta. Y claro. bueno, fin de la historia en este breve avance es que decíamos, oye, hay que intercambiar, ¿no? Tú me das Sí. un poquito de corazón y yo te doy como más de sargento, porque finalmente tú eres el sargento. Sí, pero me tomé un break de sargento y creo que me ha costado y hay que regresar a ello. Entonces, pero con ayuda, ¿eh? Porque, ojo, en el ejército siempre hay alguien que te está observando. En tu vida común y corriente, pues no. Tú le das cuentas o a Dios, a tu familia, a tu pareja, pero realmente nadie te está empujando a más. En el ejército tienes que, si quieres dar el ejemplo, tú tienes que estar ahí. Entonces, te obligas y siempre hay alguien observándote, que te está exigiendo. Entonces, era una disciplina que no era de voluntad, Sí, no es opcional. O sea, no es no es si opción. tienes ganas, si quieres Exacto, hacerlo o si no, esto es lo que se tiene que hacer y se hace. claro. Entonces, pero bueno, ya después platicaremos de la Que se disciplina queden militar. más adelante hasta el final del podcast porque esto se va a poner Se muy va a poner bueno. bueno. Oye, amiga, entonces estudiaste ciencias de la comunicación. Así es, en Morelia estudié comunicación, acabé la universidad y terminando la universidad yo me fui a vivir a Ciudad de México y ahí pues ya seguí mi carrera en medios. Fíjate que platicándote un poquito lo que comentaste hace un momento, creo que siempre he sido en su momento de niña, de adolescente, ahora de adulta, alguien que ha buscado siempre mucha claridad. Mm, Entonces yo recuerdo mucha claridad de decir, esto es lo que quiero estudiar, a esto es a lo que me quiero dedicar. Pienso que más que ser un talento, en realidad creo que es un regalo de Dios. Yo pienso que Dios nos dio regalos a todos sí. y al que sí llegué como en la fila así muy, muy, muy en adelante fue el tema de comunicar. Siempre me Mm, gustó. Entonces yo dije, quiero estudiar comunicación, quiero trabajar en medios y te lo cuento porque cuando terminó la universidad tuve la bendición, yo creo que más que fortuna fue bendición. Yo empecé en los medios de comunicación desde los 18 años, wow. desde el primer semestre de mi universidad. Iba con mi mamá a una entrega final de un trabajo y me acuerdo que en la radio escuché un spot o un comercial de radio que decía casting, ¿no? Casting de radio. Y me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención y que yo quiero ir porque yo quiero saber cómo es hacer un casting, ¿no? Yo no tenía todavía la idea, pues, de nada de esto porque apenas estaba empezando la carrera. Entonces, la historia corta, así es como llego a medios. Le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Llévame al casting. Mi mamá me dice, oye, Yuri, pero tienes que ir a entregar el trabajo. Le digo, no, le hablo a la maestra, ya le hablo a la maestra. Le digo, oye, maestra, escuché este spot. Me dice, Yuri, vete, disfruta la experiencia y luego me traes el trabajo. Me voy a hacer el casting y yo me recuerdo, a ver, tenía 18 años. No tengo tema con la edad. Actualmente tengo 38. Eso fue 20 años atrás. Mm, Y me recuerdo en la fila formada, habían, qué sé yo, unas 50, 60 personas y yo era de las últimas. Y me acuerdo haber visto gente
que tú sabes, para el momento de vida, dependiendo de qué edad tengas, pues tú ves a la gente muy mayor, ¿no? Entonces yo tenía 18, yo creo que esas personas tenían 40, 50 años y yo los veía como muy grandes y muy formales y de traje y con su currículum y yo me reía, yo me divertía, yo dije, yo voy a pasármela bien porque si al final me quiero dedicar a esto, más vale que me empiece a foguear en el medio y saber qué Claro. hay detrás de un casting. Yo iba por divertirme y por experiencia, por curiosidad y conocer y empezarme a preparar. Y en la fila me acuerdo que me decían: "Oye, ¿y tu currículum?". Y yo: "Pues, ¿currículum de qué me hablan? Pues, ¿qué voy a traer? Yo simplemente escuché el comercial, me vine directo a la fila y yo vengo aquí a divertirme". Claro que no llevaba currículum, claro que no iba preparada. Digo, iba a disfrutar la experiencia. Sí. Bueno, fin de la historia, me quedé. Wow. Me quedé en ese casting y es cuando también digo, he tenido la bendición de, por ejemplo, yo empecé como tal con un salario. No te creas que empecé con prácticas, nunca regalé mi trabajo, siempre me pagaron. Desde los 18 años estoy en nómina. Entonces también alineado a, desde muy pequeña fui muy independiente. Pero bueno, abocándolo al tema de los medios, que era tu pregunta de un poco cuál ha sido mi trayectoria, quizá entendiéndolo así en la parte académica, profesional. Cuando yo termino la universidad, en realidad yo ya llevaba 4 años estudiando y trabajando, porque Mm, me aventé los 4 años que duró mi carrera trabajando y estudiando, que sinceramente sí fue muy pesado, porque pon tú, estudiaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 9, 9:30 de la noche yo estaba trabajando. Entonces wow. realmente tenía una hora que ni siquiera era como de me siento y a comer mis alimentos, no. Recuerdo a mi mamá pasar por mí a la universidad. Afortunadamente en Morelia las distancias son muy cortas. Claro. Llegaba por mí a la universidad, me llevaba mi comida preparada o a veces iba a, a llevármela a la radio y yo a las 4 empezaba a trabajar, porque además en ese casting que te comento, curiosamente en la fila me dice uno de los señores, ¿no? Bueno, que ahora yo creo que tiene mi edad de aquel entonces y yo lo veía como el señor y me decía, oye, ¿ya fuiste al casting de la televisión? Y yo, ¿de qué me habla? ¿Cuál casting? Mm, Sí, pues no sabes que aquí a la vuelta hay una televisora. Bueno, igual, historia corta, había en ese mismo día, en ese mismo momento, otro casting de televisión. Y yo dije, pues ya que andamos aquí, claro. saliendo del casting de radio, me voy al de la televisora, fin de la historia, digo, para hacerlo breve, también me quedo. Y Wow. entonces es así como yo empiezo en medios de comunicación al mismo tiempo, tanto en radio como en televisión. En el 2004, te estoy hablando, Mm, me certifico y todo. Digo, en aquel entonces, no sé, actualmente algunas amigas que están hoy en radio me dicen que ya no se usa tanto, pero en aquel entonces sí se usaba que te certificaras, que pertenecías a algún sindicato, o sea, era muy formal la cosa y yo los tengo desde hace pues más de 20 años, ¿no? Entonces, me voy a México, termino la universidad y me voy a México por esa razón, porque yo dije, pues ya me aventé todos los medios, ya estuve en el de enfrente, en el de atrás, en el de al lado. Si realmente quiero crecer, no es aquí. Yo mm. sabía que realmente si quería llevar mi carrera a otro nivel, aprender más, prepararme más, pues tenía que salir de Morelia. Y por esa razón me voy a vivir una vez que terminó la universidad a Ciudad de México. A Ciudad de México. ¿Tenías entonces que como 21 años más o Como menos? 21 años. Sí, como Wow. 21 años. Yo recuerdo que incluso todavía antes de irme un pedacito, meses, me invitaron igual a medios, pero ya más bien en la parte comercial y fue donde empecé, digamos, a combinar mi carrera, no solamente en los micrófonos, sino también en el detrás de cámaras, pero seguían siendo medios en la parte administrativa, en la parte comercial. Fui gerente comercial de un grupo de radiodifusoras y televisoras en Michoacán. Entonces eso me empezó a gustar todavía mucho más porque a mí me permitía tener una experiencia más completa y un Mm, 360 específicamente los medios de comunicación, de saber cómo se mueven, ¿no? O sea, no claro. solamente estar en cámara, sino saber, oye, cómo se venden los medios de comunicación, cuáles son los tabuladores, que si las secciones A, AA, AAA, etcétera, etcétera. Y también me gustó. Pero recuerdo que también llegaron unos amigos de TV Azteca en ese momento a Morelia, ya cuando estaba en la parte comercial, y me dijeron, Yuri, ¿qué haces aquí? Y yo, no, pues estoy en medios. Y me dicen, sí, en medios, pero es que esto no es lo tuyo, o sea, tú no estás para el área administrativa, o sea, lo tuyo es pues la conducción, a ti te gusta, lo disfrutas. Bueno, me convencieron y muy animada por ellos dije, pues sí, tienen razón, creo que me quiero ir a México a probar suerte. No me fui con un trabajo como tal, me fui a picar piedra. Siempre he sido como muy así, como muy guerrera, muy entrona, muy de... Igual, ahorita voy a cumplir casi 5 años ya en Guadalajara y también me tocó la parte de la pandemia y lo pongo de ejemplo a... Creo que también parte del talento es, me gusta iniciar proyectos y no me da miedo empezar de cero
Y pues así, o sea, llegas con una maleta y dices, Claro, una maleta llena de sueños, pero con toda la convicción de hacerlos realidad. Entonces, bien. esa es un poco de la historia. ¿Qué digo? Ya platicaremos de tu primer libro, de La Viajera, porque sé que conoces un montón de países y a lo que veo, pues sí no te da sueño, o sea, no te da miedo. De hecho, platicamos también ahí en el que estábamos cenando y estabas platicando cómo, pues, considerabas, ¿no? Otro país igual, para irte pues qué aventada, ¿no? Yo soy igual, mi esposo somos iguales, ¿no? De California nos vamos a Texas sin conocer a nadie, sin haber estado en San Antonio, y de San Antonio nos vamos a Mérida sin conocer Mérida y sin tener nada en Mérida. Los dos, ¿no? Ni ella ni yo. Entonces, por eso creo que me identifico mucho contigo porque yo creo que más bien te veo mucho como mi esposa que se es aventada así de que vamos y a por ello y lo vamos a hacer y lo que venga. Y yo era como más, ay, no sé, me da miedito, riesguito, Ujú. pero nos aventamos. Entonces, qué bueno, qué bueno. Por eso te va tan bien, amiga. Gracias. Tengo una por ahí, o sea, tú mencionaste que tanto tu mamá es doctora Sí, médico enfocada general. médico general y tu papá, Igual, también en paz descanse era médico general. ¿a qué edad fallece tu papá? Ay, jole, si no me fallan las cuentas, 30, 32, ¿no? Trein 34. Es que aquí está mi mamá, ya ves que Sí, también la claro. tenemos aquí de co-host. Tu A papá los tenía 34 34 años, años. ¿sí? Mi papá fallece a Wow. los 34 años, lo asesinan. Uf, Y pues yo quedo de 4 años y mi hermano el mayor de 7. que yo Sí. ahí no te había preguntado tampoco si tenías hermanos o no. ¿Tienes un hermano mayor de? Tengo 2 hermanos. Tengo un hermano mayor que es, pues, de mi mismo papá, digamos, del primer Ujú, matrimonio de mi mamá, y un hermano menor, que es del segundo matrimonio de mi mamá. Lamentablemente también el segundo esposo de mi mamá fallece también en un accidente. Mi mamá es viuda 2 veces, no wow, una, 2. wow. Y dijo: "Mijitos, ya no me quiero aventar el tercero". Claro, claro, claro. Digo, ahora te lo cuento Sí, así, claro. No, pero la pero verdad es que fue un tema que en su momento a mí me costó mucho trabajar, o sea, como la parte de la ausencia de mi papá. de esa figura, Obviamente, para mí, mamá es mi heroína, lo he dicho y siempre lo diré, porque es la que me ha sacado adelante y ha jugado pues este doble rol siempre, mamá y papá, porque te digo, yo quedé a los 4 años, realmente a los 4 años yo tengo vagos recuerdos de mi papá, o sea, dos y párale de contar, no más, claro, no me acuerdo de más, estaba muy chiquita. sí, Y obviamente mi mamá, digo, a ver, pregúntale tú a cualquier persona que no tuvo su papá, me atrevo a decir, te va a responder lo mismo. Mi mamá es lo mejor del mundo, claro, porque sí, son personas muy guerreras, muy entronas, digo, salvo sus excepciones, pero en general son así, que dicen, a ver, claro, a mí no se me acaba la vida, sobre todo cuando quedan con hijos, es tengo sí, que salir adelante y tengo que sacarlos adelante y por supuesto mi mamá fue así. Y pues bueno, decía pues hace un momento que ahora te lo digo así como hasta muy tranquila y riéndome, pero en realidad en su momento fue un tema muy difícil para mí porque, pues en resumen, crecí sin papá. Digo, no sí, me acuerdo de mi papá, no tuve mucho tiempo para compartir con él. Mi hermano el mayor pues sí se acuerda un poco más de claro, convivencias con él. Yo la verdad es que tenemos un video todavía de aquel entonces, ¿te acuerdas? Los VHS, sí, donde él estaba celebrando un cumpleaños de mi abuela, su mamá, y ahí sale poquito, ¿no? Y salgo yo, pero párale de contar, o sea, no claro, hay más. Y bueno, eso da para muchísimos temas. Por sí, poner algunos sobre la mesa, la parte, te decía muy al inicio, de ser sargento, en este sí, caso de mi sí, sí, lado, sí, de mucha disciplina, mucha entrega, mucha garra, mucho coraje. No es que no te dobles, por supuesto que te claro, doblas, pero dices por un ratito, sí, porque yo vi en mi mamá ese ejemplo y en mi abuela también, porque mi abuela también quedó viuda muy joven. Ella también mm, pierde a mi abuelo, digo, de más edad que mi papá, pero e incluso coincidentemente se van casi al mismo tiempo. Mi abuelo, el papá de mi mamá y mi papá mueren con diferencia de meses. Entonces, el resumen de esto es, yo crecí así, con el ejemplo de mujeres muy luchonas, de sí, mujeres guerreras, mujeres viudas y mujeres que te digo, no se rompen tan fácil. Y si es que se rompen, se reconstruyen. Y ellas dicen, a ver, mijita, recoge los pedacitos que aquí hay, tú te vuelves a armar y tú sigues caminando, pero no te detienes. claro, Y entonces, digo, no es justificación, no es como que, ay, por eso soy, no, pero finalmente cuando tienes ejemplos así,
te orillan sí o sí a evolucionar más rápido, a crecer más rápido. Digo, de entrada, tú lo sabes, como mujeres está comprobado que evolucionamos más rápido que los hombres, que Sí, crecemos y maduramos más rápido que los hombres. sí, Pero si además tú le sumas una historia como este tipo, pues es que evolucionas 5.0 en lugar de al 1.5 al que originalmente, para un contexto normal, pues quizá estarías diseñada, por ponerlo en perspectiva, ¿no? Una metáfora. claro. Bueno, son, digo, ahora entiendo muchas cosas de esto, ¿no? De que siempre estás así como con nuevas metas y que las cumples, que eres muy estructurada. Mi esposa, digo, para que veas cómo conectan también, o sea, mi esposa creció sin sus papás. De hecho, mi esposa la creían sus abuelos, Fíjate. ¿va? Entonces, pues ella también, y justo lo comentábamos, porque le digo, oye, y pues es que al tú estar pues imagino que tu mamá ha trabajado un montón y tú estabas muy en tus cosas, entonces a mi esposa la tenían un montón de actividades para, creo yo, tenerla como con la atención en enfocarse en ella 100% y esto la hizo llegar a sus metas rápidamente y ser una persona, mi esposa es otra sargento, ¿eh? Oye, no Literal, tengo todavía el gusto de conocerla, la amigo, vas pero a conocer. preséntamela porque vamos a hacer nuestro ejército. Sí, sí, de verdad, de verdad. Y digo, te ayuda en muchos aspectos, pero también a veces es esa pausa, que no sé si tú la tengas o no, o sea, de tomarte una pausita y decir, a ver, profundizar un poquito en n- qué me hizo falta, cómo puedo em, no enfocarme tanto en lo que quiero lograr, sino hacer una pausa y meditar en qué puedes hacer para estar tranquila, ¿no? Porque siempre andas bien acelerada. Te puedo Sí. asegurar que tú eres bien acelerada. Y si no, aquí está tu mamá. ¿Es bien acelerada? Sí. Dice, ¿dónde se Eh, apaga esta muchacha? a ver, pues para seguir viendo, ¿no? Es de las que si van a un viaje tiene dónde van a comer a las 5, a las 9, a las 12 y ya tiene las reservaciones y así. Muy bien. Las alarmas, amigo, para despertarnos porque tenemos que aprovechar el día. No, fíjate, la verdad es que sí, yo creo que finalmente el acelere siempre lo traes. De Sí. hecho, paréntesis, por eso dejé la verdad Ciudad de México. Amo Mm, Ciudad de México, es una de mis ciudades favoritas, es una chulada de ciudad. sí, Crecí mucho en Ciudad de México, muy agradecida porque me abrió mucho las puertas, conocí a mucha gente, mi carrera la verdad se potenció mucho ahí, conocí gente muy valiosa que hoy está en mi vida y de verdad conexiones profundas, muy agradecida, pero Ciudad de México es sumamente acelerada. Entonces wow. imagínate, el niño risueño le hacen No, cosquillas, yo acelerada y la ciudad muy acelerada. acelerada. Yo No sí, manches. cuando regreso, por ejemplo, de Irlanda, que es cuando decido a ver dónde otra vez voy a comenzar, ahí hay un paréntesis porque me voy a vivir al extranjero un año, pero yo a donde me fuera iba a comenzar otra vez de cero. Y elegí Guadalajara porque dije, no, Ciudad de México me encanta, pero es un acelere tremendo. O sea, Sí. y más allá de que tú lo seas, la ciudad te lleva. La Mm, ciudad te lleva, o sea, la ciudad te lleva a ese ritmo vertiginoso donde real, no te permites, en serio que no te puedes permitir llegar tarde 5 minutos, por ejemplo, porque sabes que claro. esos 5 minutos no son proporcionales. En 5 minutos llegas tarde. Llegas una hora tarde, real, o llegas por lo menos 45 minutos tarde. Entonces, pienso que la ciudad también me hizo mucho al ritmo que hoy tengo, ¿no? Y eso que hoy ya le he bajado 3 rayitas. Wow. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, oye, ¿y hay algún momento en el que, pues como que, a ver, calma? Sí, sin duda. Bien. A ver, no es como que todos los días, bueno, de entrada sí todos los días procuro el meditar, ¿no? A mí desde hace Ujú. muchos años me empecé a involucrar en esto, de decir la parte de la meditación, la parte del yoga, la parte como mindfulness, porque dije, sí, necesito como algo que me dé, que me baje ese acelere y que me dé como más, pues esta quietud en la que real, o sea, tú lo acabas de mencionar, que no hagas nada. O si es que haces algo, más un tema de introspección. Entonces, claro que tengo esos momentos, una vez al año, eso yo me lo impuse hace, ¿qué será? Como 4 años, que por decir por ahí de noviembre hago mi propio retiro, ¿no? Y me voy a unas cabañas allá por Tapalpa y me voy a escribir. Y en ese Mm, retiro digo, a ver, es mi ahí particularmente, incluso por la fecha del año, es para evaluar mi año. Y okey. real, me pongo a ver qué hice bien, qué me funcionó, qué puedo mejorar, etcétera, etcétera.
Y bueno, en la vida cotidiana, te digo, por lo menos sí, algunos minutos los dedico día a día, pues como a bajarle un poquito. No siempre es posible. La verdad es que mentiras digo, no, pues todos los días tengo de 5 a 6 mi espacio de quietud. No es así, porque Claro. aparte el trabajo, pues nunca para. Ya viene en tu ADN, pues, amiga, ya, este acelere ya viene, Ya es viene parte de, incluido, pero en fin de semana procuro sí, me gusta mucho, bueno, pues tú sabes que corro, por decir, para mí correr es mi meditación en movimiento, claro, porque voy te corriendo desconectas, y pues, para de mí todo. correr, digo, ahorita ya tengo meses que no lo hago, pero para mí es mi momento conmigo misma, la parte de leer, me encanta leer y o simplemente a veces decir, ¿sabes qué? O sea, nada, No o haces sea, nada. permítete también esos momentos de sí, de no hacer nada, pero no te voy a mentir, es difícil. Claro, Es difícil porque uno está acostumbrado a tanta actividad, a siempre estar haciendo algo que de pronto dices, ay, caray, me siento rara, ¿no? Como si no estoy haciendo nada porque a veces llegas a pensar, o al menos a mí me ha pasado, que dices, ay, es que si no estoy haciendo nada, siento que no estoy siendo productiva. sí, Y digo, oye, está muy de boga el tema de productividad sí, y tal, pero, pero no, no siempre tenemos que estar haciendo algo. claro, Entonces, bueno, es complejo, pero sí, sí. sí Tomas esas intento darme pausas. mis tiempos, mis Bien. pausas, pero luego digo, son pausas para volver a acelerar. Eso es como que te Tomo paras vuelo para agarrar vuelo, para dirían por agarrar allá, para vuelo, agarrar vuelo. O volteas hacia atrás para ver cuánto has avanzado. Y para son, reconocerte. sí, también. Sí, fíjate que esto que acabas de mencionar es bien importante, ¿eh? Y de hecho es algo que yo comparto mucho en la parte, por ejemplo, de los entrenamientos, porque sabes que también me dedico a dar entrenamientos y siempre les digo, pues no seamos tampoco tan duros o tan duras con nosotros mismos, porque generalmente estamos viendo, amigo, como lo que no se logró. Sí, Siempre estamos viendo como lo que no tengo, lo que no logré, lo que me hace falta y es un listonón que nunca acaba. Pero difícilmente volteamos y damos esa mirada a qué sí tienes. Ok, no lograste tal, pero qué sí lograste. Y mm, al final, a mí me gusta mucho pensar, al menos es parte de mi filosofía de vida, de cuando no ganas, aparentemente no ganas algo, es en realidad qué ganaste con lo que perdiste, ¿sabes? O sea, claro, qué sí lograste. Tú crees mucho en Dios y sabes que al final Dios tiene mejores planes para nosotros, claro, pero es difícil verlo así. sí. Y más cuando tú te empeñas en lograr una meta, en lograr algo, no sucede de esa manera y te quedas pensando, pero ¿por ¿Por qué qué? no? Ujú, ¿Por qué? Entonces, la verdad, digo, ya con algunos años en el camino, yo aprendí eso, de decir, mira, yo suelto, se lo entrego al de arriba, me pongo en sus planes y en sus manos. Y ayer justo veía un reel, que no sé si has visto, que dije, no, bueno, además esto alinea todo como mucho mi personalidad, porque era como un avión pequeño pasando y decía mis planes y luego los el planes de Dios. avionzote Claro. enorme pasando y decía los planes de Dios. Wow, sí, 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 sí. Y digo, y alineo eso porque además sabes que me encanta viajar. Claro. Entonces, no, y eso lo vi anoche y dije, es cierto, solo Ujú, me reconfirma lo que en realidad ya sé y todo llega en el momento perfecto. claro. No, yo digo, no pierdes, ganas al menos experiencia o aprendes mucho. O sea, no fuiste ese primer lugar, pero ¿cómo aprendiste? Sí. O en el camino, ¿no? Y me encantó cómo lo pusiste ahí, como que, oye, de qué aprendiste de lo que perdiste o... Fíjate que eso me lo dijo una maestra hace pues ya bastantes años, que era mi tutora incluso en la universidad. Entonces ella un día me dijo esa frase y nunca se me olvida ese momento. Digo, no sé si sinceramente sea de Fue ella o de de quién ella. sea la Ajá. frase, mía al menos no era, pero Regístrala, amiga, regístrala. yo se la escuché por primera vez a ella e hice mucho clic porque me dijo, Yuri, tranquila, te estoy hablando como, qué sé yo, más de 15 años atrás. Me decía, ¿qué ganaste con lo que perdiste? Mm, hay ¿Qué que apuntar esa, ganaste ¿eh? Hay con que lo que apuntar esa, hay que perdiste? apuntar esa, por favor, ¿eh? Y dije, sí es cierto, porque uno aparentemente ve la pérdida, ¿no? Mm, Y como seres humanos, me atrevo a decir, no estamos acostumbrados a perder, lo que sea. Así sea un peso, así sea cualquier cosa, la pérdida nos duele bastante, pero dejamos de ver eso que sí obtuvimos a través de eso que se fue. claro, Entonces, bueno, daría para un bien. tema muy profundo. Sí, ya lo mencionaré más adelante, también que me tocó perder ahí. Oye, ¿cuándo viene tu primer libro? O sea, ¿en qué momento de tu vida? Mi primer libro viene hace
estamos en 2025, va a cumplir 4 años el 21 de abril del 2021 lo publiqué en el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Y ahí lo publiqué solita, me aventé todo el proceso solita, realmente yo fui autopublicada en el primer libro, pues porque así lo quise. Claro. Tuve la fortuna de trabajar para Grupo Expansión hace algunos años en Ciudad de México, que es una de las casas editoriales más grandes, donde pues justamente es la que hace la revista Expansión, ¿Quién? En aquel momento, sinceramente, no sé si exista hoy día InStyle, Chilango, que era una revista que me encantaba. Todas las revistas, por ejemplo, de Aeroméxico, Aire, Plan, y esas las hacíamos nosotros. Entonces, era una casa muy, muy grande, casa editorial, que en aquel momento yo recuerdo hacíamos más de 35 publicaciones. Oh. Diferentes revistas. Revolution, por ejemplo, esta no sé si llegaste a ver, esta revista muy especializada en relojes. Entonces, a lo que voy es que como tenía experiencia de cierta manera en el mundo editorial, pues le sabía, ¿no? Le sabía un poco a este rollo. Siempre me ha gustado escribir. De hecho, fui docente también desde muy joven. Yo a los 21 años estaba dando clases en la preparatoria allá en Morelia, antes de irme a Ciudad de México. Y me invitaban mucho a dar los talleres de lectura y redacción. Entonces, lo comento porque de cierta manera siempre estuve pues como relacionada, ¿no? Con el tema de la lectura, escribir, los libros, etcétera, la experiencia en la casa editorial. Y yo me voy a viajar a Irlanda del 2019 al 2020, me voy a hacer un viaje, un año al extranjero, que se escucha muy bonito y muy romántico, pero es todo menos lo que la gente se imagina cuando yo digo me voy a vivir un año a Irlanda, porque en realidad ni me voy por viaje de placer, ni me voy porque pues me sobraba el dinero y no tenía que hacer, Claro. ni me voy porque mi mamá me va a mandar el cheque mensual y dice vete a vacacionar, Claro. nada de eso, realmente me voy por una situación pues bastante fuerte, que es caigo en depresión. A mí me operan de la rodilla, tengo una cirugía de rodilla, entonces me quedo sin correr. Y tú imagínate a alguien que, tú lo has dicho, soy muy activa, soy muy acelerada, estoy acostumbrada a andar pues en friega todo el tiempo, pero además también al deporte. Entonces, de entrenar casi 3 horas diarias, me quedo sin poder ni caminar 100 metros. Emocionalmente, pega mucho. Digo, para quienes no han estado en una situación afín, puede sonar como, ¿en serio? Ay, no inventes, Yuri. Quienes han estado en situación así saben de lo que hablo y es muy difícil. Y entonces, bueno, me quedo sin el ejercicio y a la par mi abuela, que para mí fue una figura muy importante porque también crecí con ella, también fue un apoyo muy importante para mi mamá, te digo, pues yo no tener papá, tampoco tener abuelo, y pues básicamente 2 mujeres son las que están en mi vida siempre, mi mamá y mi abuela, fallece. Y fallece de una forma pues muy cruel porque se le llenan de agua los pulmones y se va en 3 meses, ¿no? Básicamente, 3, 4 meses, no era para nada el pronóstico. Y entonces yo viví como un momento de mucha culpa porque sentí que no estuve con ella y bueno, otros temas que nos darían para no sé cuántas temporadas, amigo, pero el resumen es que emocionalmente pues me siento de la fregada. Y yo vivía ahí en México todavía. Entonces, pues de un muy buen rato a la fecha, muchos, muchos años, yo siempre he sido muy madrugadora. Siempre normalmente me he levantado entre las 5 de la mañana, 5:30. Y lo comento porque cuando yo empecé a notar me empiezo a levantar pues más tarde y más tarde, o sea, ya no eran las 5, ya eran las 6, luego las 7, luego las 8, luego las 9, luego las 10, luego la 1 y luego hubo días de 24 horas. Y yo dije, esto ya no está bien. Algo aquí ya no anda bien. Me acuerdo que en ese momento era muy cercana con una amiga que le decía a la vecina, que mi mamá conoce, y la vecina, no era mi vecina, pero así le decía, ¿no? Claro. Se llama Nancy. Me hablaba y pues yo no contestaba porque yo dormida. Hasta que un día llegó a mi casa sin avisarme y me dice, vecina, es que ¿qué te pasa? A ver, ya me estás preocupando. Porque sí, yo blackout, cortinazo, y solo me levantaba ya al baño. Entonces, podría seguir dando más detalles, pero el punto es que empezaron a suceder estas cosas. Ya no podía entrenar, te digo. Y llegó un momento donde dije, es duro llegar a ello, pero dices, pues creo que perdí el sentido de vida. Creo que, pues como que dices, híjole, siento que me estoy apagando. O sea, siento como si fueras, haz de cuenta, un foco y de esas veces que se van a fundir y ya ves, has visto que se empiezan a apagar y de pronto ya no hay luz. Yo así me sentía y muy agradecida con mi mamá porque recuerdo que empiezo a vender todo en Ciudad de México. Yo tomé la decisión, dije, ¿sabes qué?
Entre que decido cuándo irme y no, al menos decido que ya no debo estar aquí. Entonces empiezo a vender mis cosas en Ciudad de México, me deshice de todo, departamento, literal, mi hermano menor me acompaña hasta en algunos fines de semana a empezar a vender mis cosas. Bueno, me regreso a Morelia, a la casa de mi mamá. Y recuerdo perfecto un día que íbamos camino, de hecho, al gimnasio. Mi mamá me iba a dejar al gimnasio y yo con muchas lágrimas en los ojos le dije, pues mamá, le digo, siento que ya no sonrío, le digo, siento que, pues tú ya sabes, palabras fuertes. Y yo recuerdo a mi mamá que se le salen las lágrimas de los ojos y me dice, ¿sabes qué, Yuri? Vete de viaje. O sea, vete de viaje, a ti eso es lo que te gusta, a ti eso es lo que te apasiona, a ti es lo que te da la vida y es lo que te devuelve la vida. Vete a viajar y necesito que te me vayas ya. Y bueno, ya hablé mucho, pero todo eso es por lo que me voy en realidad a viajar a Irlanda. Porque me voy buscando en México, pues tú sabes, no somos un país de muchos dichos. Y en México decimos poner tierra de por medio. Y yo decía, Sí, entre más lejos, mejor. Yo buscaba alejarme lo más posible, paradójicamente. A ver, tenía mi familia así, pero no es una cuestión de que no tengas amor en casa, no es una cuestión de que no tengas una red de apoyo, sino es una cuestión de encontrarte a ti mismo. mm, Por eso el tema de La Viajera. Mi primer claro. libro se llama La Viajera y más allá de ser un libro de una guía de turismo, un Mm, libro de, ay, vete a Irlanda a aprender inglés, que es lo que ahorita está muy de moda, y que sí, también me fui a aprender inglés, pero vaya, ese era el último objetivo en la lista. Mi primer objetivo era ir a hacer ese viaje al interior. Entonces, claro. eso es La Viajera, el viaje al interior que voy haciendo y que me voy otra vez redescubriendo y que yo digo, en una frase, en un resumen, yo te diría, me voy a desconectar para volver a conectar. Entonces, es Mm, un viaje de mucho corazón, es un viaje todoterreno, es un viaje donde intencionalmente me expongo y me expongo demasiado en el sentido de hacer cosas nuevas, de atreverme a hacer cosas nuevas. Obviamente trabajo, porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Le digo, Yuri, ¿cómo le haces para viajar tanto? ¿Quién te paga los viajes? ¿Y cómo le haces? ¿Y es un año sostenible? Tengo mi curso de travel hacking donde les cuento todo, claro. pero por decirte ejemplos, y son cosas que no todas las personas saben, y que hace unos días que tú me decías, oye Yuri, pues como que a veces pareciera que pones un límite, ¿no? Como que no Sí, a todo mundo le cuentas pues todo. Y yo, pues no, amigo, porque tampoco claro. soy una caja de Pandora. Sí, sí, sí. Pero aquí en tu podcast, bueno, que lo vean y ya se echen la historia. Pero lo que iba, a ver, esto no todo el mundo lo sabe y no porque me dé pena, sino porque, pues sí, o sea, creo que tus cosas no son para todo el mundo, pero al final del día no es que tú vayas por la vida contando tu vida. Claro. Y a lo que me refiero es cuando te digo, voy con toda intención exponiéndome a nuevos escenarios, a nuevos contextos, a hacer cosas nuevas que me saquen de mi zona de confort. O sea, yo buscaba el pellizco, amigo, que te dijeran, a ver, despierta, despierta, estás viva y tienes una vida. Sí, Que entonces me voy de mesera. O sea, yo me voy de mesera a los bares, a los restaurantes, me voy a los hoteles, a recepción. Hago mucho el trabajo en servicios, porque sí, la gente me decía, oye, ¿de qué estás trabajando? Y decía, no, no crees que estoy aquí de CEO, ¿eh? sí, O claro. sea, no crees que estoy aquí de directora de operaciones. A ver, pude, pero no era mi intención, porque yo Mm, tenía claro, dije, bueno, al final del día, sé que no voy a estar así siempre, sé que eventualmente me voy a ir sintiendo mejor. Yo por la universidad tuve la bendición también de irme 2 años, o sea, mejor dicho, en 2 ocasiones a intercambios en el extranjero, no 2 años, sino me iba a los veranos. claro. Entonces yo conocí a mucha gente del otro lado, había hecho muchos amigos y dije, eventualmente cuando me sienta mejor, pues voy a ir a visitar a mis amigos, ¿no? Y mis amigos me decían, cuando yo les empecé a decir, oigan, me voy, pues tengo este plan, vente, Yuri, vente. Y obviamente pues necesitaba dinero. Claro. Entonces, así como hace rato te decía, pues claro que no, yo no era como que tuviera mi mamá de cada mes me está mandando esto, tengo a alguien que me pague el departamento, no. Entonces me fui con unos ahorros, pero muy clara de que eso sí iba a acabar y que no iba a Sí, ser sostenible. Y entonces, pues pienso yo, tengo que ponerme a trabajar y pues me fui ahí al todoterreno, pero una experiencia en ese sentido de las más bonitas. O sea, de las más bonitas, la gente que conoció, o sea, me volvió a la vida. mm, Me volvió a la vida y bueno, todo esto para decirte que eso es el primer libro que publico en el 2021. A mí me gusta mucho escribir a puño y letra, como la vieja escuela, soy de la vieja escuela. De hecho, también leer, me gusta leer en libros físicos, no me sí, gusta leer digital, sinceramente, salvo que no hay otra opción. Cuando regreso de Irlanda al año, retranscribo, literal, venía cargando 5 libretas de puño y letra, retranscribo todo eso. Y pues en pandemia no había mucho que hacer, ¿verdad? Y ujú, entre que yo estaba recién llegada, vuelvo a la casa de mi mamá en Morelia y pensaba, pues me voy a México, me voy a probar suerte a otra ciudad.
Bueno, en lo que nos dicen si podemos salir o no, empiezo a retranscribir. Total, le doy toda la tuneada a la obra y le hablo a un amigo de expansión y le digo, oye, Hugo, ¿no te interesaría como pues darle la última ojalateada a mi libro? Y me dice, oye, Yuri, pero pues yo escribo para negocios. Él es Claro. editor de Forbes, de la Ok. revista, y de artículos. Me dice, yo soy de Forbes, o sea, nada que ver, yo estoy con empresarios, con negocios, y tu libro tiene otro tinte. Yo, no importa, tú eres buenísimo, yo confío en ti, la verdad es que es muy bueno. Entonces, ay, son muchos detalles, amigo, y soy una conversadora generosa. Me cuesta resumir, pero el fin de la historia es que ya solamente pasa por la edición de él. Yo había investigado más o menos cómo era el proceso de subirlo a Amazon, tal y cual, viajando. Conozco a una española que también había publicado 2 libros en Amazon, nos hicimos amigas, entonces ella me pasaba tips de cómo hacerlo. Total, lo publico en abril, así fue la historia del primer libro, hasta que conozco a mi casa editorial actual y fue en más o menos el 2023 que yo dije, bueno, quiero el sello. Claro. Porque me di cuenta que finalmente, pues sí, una editorial te impulsa. Hoy por hoy ya es un poco diferente porque, siendo brutalmente honesta, el trasfondo de ser autopublicado hace muchos años era, tu obra no es buena, nadie te quiso, hablando de Mm, editoriales, y por eso tú lo publicaste. claro. Sinceramente, eso es lo que se interpretaba hace Mm, años. Hoy por hoy hoy ya no. hay muchos bestsellers que no están con ninguna editorial, Claro. que son autopublicados. Entonces, bueno, digo, no entraremos en tema de qué te Sí. conviene o qué no, o por qué camino hacerlo. Yo lo que vi es que dije, bueno, yo creo que sí quiero un sello de una editorial, porque me empezaban a llegar varios mensajes. Nunca lo hice como negocio, quiero aclarar, nunca escribí un libro pensando en, ay, me voy a hacer millonaria, o mis libros los quiero tener en tal librería, esto y lo otro. O sea, nunca lo hice por un tema de marketing, ni por un tema de dinero, lo hice porque simplemente cuando tú estás en un contexto como el que ya te platiqué, te pones a pensar cuánta gente no estará así, Claro. en situaciones paralelas. Y dije, mira, si mi historia le puede servir a alguien y puede inspirar a alguien, pues mi Claro. chamba ya estuvo hecha. Entonces yo empiezo a recibir estos mensajes de Yuri, leí tu libro, muy bonitos, muy agradecida con mi audiencia. Y fue cuando pensé, bueno, quiero tener un mayor alcance, pero otra vez, ni como negocio, ni como dinero, ni como nada, simplemente como decir, quiero que a más personas llegue el mensaje, y yo decidí que a lo mejor el camino más idóneo era pues publicar con una editorial, y fue que entonces la segunda edición ya está con el sello de mi editorial actual. Bien. Que rompiendo límites, ya llegaremos a él, porque antes me interesa bastante el, ¿cuándo empiezas a correr? O sea, porque ahorita me di cuenta de la rodilla. Yo recuerdo una fractura en cadera, Ajá, o sea, no, me perdí en el de la rodilla. O sea, ¿cuándo empiezas el tema de maratones? ¿Cómo viene esta idea de voy a correr de un correr, maratón? Porque el porcentaje, o sea, estaba viendo el tema de porcentajes, porque yo lo más que he corrido son 10 kilómetros, ¿va? ¿sí? Y empecé a ver como, pues, ¿cuánta gente corre 10 kilómetros? Como el 5% de la población. Y luego, ¿cuánta gente corre medio maratón? Como el 3%. ¿Cuánta gente corre un maratón? Como el Menos del 1%. Menos 1%, del 1%. menos Dije, del 1%. quiero ser parte de muchos Sí, de los porcentajes pequeños, ¿no? Para no en modo competencia con los demás, ojo, sino compitiendo conmigo mismo. Siempre he sido así. Pero aparte, sí me gusta la competencia, amiga. O sea, como tú lo dijiste, nos gusta competir. Es parte de la cultura. O sea, no te gusta perder. Por más de que digas, ay, sí, qué bueno. Pero al final dices, ay, ¿qué hubiese hecho mejor para al siguiente quiero ganar? Nos gusta ganar. ¿Va? claro. Aunque le aplaudimos, o sea, yo te aplaudí, pero en cierta manera dije, ¿por qué no me preparé? ¿Por qué no hice esto? O Porque sea que no también, eran sinceros tus aplausos. sí, sí, eran muy sinceros, pero también me hubiese gustado estar ahí. ¿Me explico? O Claro, sea, yo digo, ¿por qué no me preparé lo suficiente para también decir, oye, vine preparado? No vine solamente por corazón. O sea, venía con una estructura y digo, es que no tiene que ser así. ¿Me explico? O sea, yo sí gané mucho al perder. ¿Por qué? Porque dije, eso lo necesito, o sea, tengo que implementarlo porque quiero ser mejor, pero no para la siguiente decirte, ahora sí, vente, vamos a hacer el reto. No, sino quiero mejorar como persona. Y eso es compararme con alguien más que lo está haciendo muy bien. Como yo te lo dije, o gracias. sea,
lo traes de memoria y, o sea, yo quiero tener mi conferencia así, pero todavía no me he decidido porque siempre le cambio y ya la tengo, no, ya le voy a agregar esto, le quito esto, o sea, la tengo que tener. Entonces, pero Claro. nos gusta la competencia. ¿En qué momento empiezas con los maratones? Mira, con el tema para que veas, esa fue mi historia de 3 minutos. Sí, sí, sí. ¿Cómo resumir todo esto en 3 minutos? No sé si recuerdas el speech, pero justo empiezo diciendo que se esconde detrás de una caída, Sí. haciendo alusión a me caí, metafóricamente hablando, en el último maratón que hice hace un año con el tema de la lesión, ¿no? Ujú. Y después de esa pregunta, empiezo diciendo que, pues, es la historia de una niña que corría desde muy pequeña, porque yo empecé a correr, pues, desde muy chiquita, pero no le presté atención. Lo que Ok, hoy por hoy está muy de moda como concepto de tu ventaja oculta. ok. Básicamente es en qué llevas, valga la redundancia, ventaja contra los demás, pero oculta porque a veces no lo sabes. O está tan en el inconsciente que no le prestas atención. Entonces, yo en mis recuerdos, recuerdo que era veloz de niña, pero ahí lo dejé Mm, por lo que tú quieras. Pasaron los años y hasta cuando tenía 21, en el 2008 más o menos, un amigo de Morelia me invita a correr al bosque. Y cuando corro, empiezo a conectar. Y no sé si te ha pasado ese tipo de ya que dices, ah, caray, me acuerdo mucho de las emociones de niña. Entonces mm, conecto con lo que yo sentía al correr de chiquita y dije, no, a ver, esto ya no lo suelto. Entonces desde los 21 años yo ya no lo solté, pero no empecé a correr como ahorita que está muy trendy, que los gadgets y la claro. ropa deportiva y que si el dry fit y todo eso. No, a ver, yo empecé de cero, casi como rarámuri. Mm, O sea, de cero, cero. Siempre he dicho que mis inicios fueron muy rústicos porque o sea, rústicos de ni sabía que era un pulsómetro, ni sabía que existían. Yo simplemente agarré mis tenis y empecé a correr. Después me voy a Ciudad de México, ahí hago el cambio y mi meta simplemente era darle una vuelta más al bosque, darle una vuelta más al bosque o al parque donde corriera. Así pasaron los años hasta que acumulé más o menos 7 kilómetros. Yo fui viendo todos los cambios y un día dije, pues creo que ya estoy lista, ¿no? Ya estoy lista para el siguiente nivel. Y fue ahí que me acerqué a un entrenador. Eso fue en 2014. O sea, en realidad no tiene tantísimo que empecé en el maratón. sí. Te digo, 2008 más o menos, que retomé a los 21 años, pasaron de 2008 a 2014, pues 6 años. Fíjate, pasaron 6 años autodidacta. Digo, no tenía ni entrenador, ni siquiera aplicación, ¿eh? Porque ahorita también hay muchas aplicaciones que te ayudan. Yo ni aplicación. Yo corría lo que después entendí que se le llama correr por sensaciones, que es, o Mm, sea, cómo te vas sintiendo, que te dicen siente mucho el ritmo, el pace, tal, tal. Yo ya lo hacía sin saber que eso era un método. ok. Entonces, cuando ya me siento como, digamos, más fuerte, más preparada, dije, quiero correr un maratón. Y me acerco a un entrenador que yo veía en la pista donde corría, en ese momento corría en Viveros de Coyoacán, historia corta también, me acerco con él y yo llegué muy brava diciéndole, quiero correr un maratón. Y él me dice, eso está en mi libro, lean mi libro. Sí. Porque también lo dices en la Dice, historia, lo dices en esta, lo sí, contaste en estos 3 minutos. me dice, Yuri, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Quieres correr un maratón? Sí. Dime qué carreras has corrido. Y yo, ¿carreras? Pues todas estas, las que me has visto aquí en el parque. Yo no había corrido carreras. Mm, A ver, había ido a algunas convenciones y tú sabes que a veces en las convenciones ponen una carrera. Bueno, en alguna convención. Pues él se ríe, ¿no? Porque pues decía, a ver, pues yo creo que él esperaba cuál 5K, cuál 10K, claro, cuál claro, medio claro. maratón. Yo ni una. Y me pregunta, ¿cuál es tu marca? Y yo, ¿mi marca? Yo ni Yuri. dije, yo, pues, ¿de qué habla este? No, pues todavía ahí no le entraba ni a la marca personal, ¿no? Claro, claro. No, yo, peor, le dije, ¿mi marca? Reebok. Mm, Y yo empiezo a ver que él se empieza a sonreír, ¿no? Y le digo, bueno, Nike. Y entonces se empieza a armar risa. Y yo, Puma. Bueno, dije, ay, bueno, pues esas son mis marcas. Yo no sé cuáles son las tuyas. Pues cada quien con sus marcas, ¿no? ajá. Yo no entendía nada, amigo, ni sabía nada. Y bueno, finalmente me empezó a entrenar, pero yo ese día recuerdo de verdad vívidamente, como si fuera ayer, que me fui saltando de alegría a mi casa en aquel momento en Ciudad de México y con mucha alegría, como un niño de verdad que tiene esa capacidad de asombro, pero que al mismo tiempo decías, híjole, no le atenía a ninguna pregunta. O sea, yo sabía cómo, él no me dijo nada en ese Claro. momento.
Después entendí toda la historia. Y ya, pasado el tiempo, me empecé a entrenar y me dijo, la verdad, Yuri, cuando tú llegaste y me dijiste quiero correr un maratón, yo sí dije, esta chava está muy loca. O sea, Mm, no ha hecho ninguna carrera, no sabe nada de correr y quiere correr un maratón. Y me dijo, pero sí vi algo muy claro en ti, una determinación y un sueño. mm, Y te empecé a tratar más y en la plática que tuvimos veía que tenías mucha disciplina. Y vi eso, mucha claridad en ti, mucha decisión. Entonces, bueno, así empecé en el mundo de los maratones. En menos de 6 meses yo corrí mi primer maratón ¿Qué fue dónde? en Ciudad de México. En la Ciudad de El México. primero fue en Ciudad de México y lo que tocas de decir es estadística, lo pueden buscar, menos del 1% a nivel mundial es la estadística de las personas que corren un maratón. Porque muchas cosas pasan. Hay Claro, veces que incluso no es falta de voluntad, hay veces que las personas se quedan ya en plena carrera. claro. Y a lo que voy es, corro ese primer maratón y además también, digo, la media general se dice que no haces en el primer maratón normalmente menos de 4 horas. O sea, hay sus Mm, excepciones. Pero ok, normalmente, porque incluso a mí me lo decían, me decían, ah, Yuri, ni te preocupes, llévatela tranquila, no vas a hacer menos de 4 horas. Y si algo me choca en esta vida es el conformismo. No sí, me claro. considero una mujer conformista en lo absoluto, todo lo contrario. Entonces, cuando a mí me llegaban y me decían eso, ay, no, no, llévatela leve, no, no, ni te preocupes, ¿eh? Ni como que casi, casi que ni te esfuerces, porque no vas a hacer menos de 4 horas. Y amigo, la verdad es que yo digo, no, a ver, ahorita voy a hacer un paréntesis digo, yo juego para ganar, Mm, yo juego para ganar, pero ojo, juego para ganar no de que signifique que siempre gane el lugar. No, claro que también hay pérdidas, pero lo claro. que voy es, aunque no hayas ganado, realmente hablando a ver, hay un trofeo y tú no lo ganaste, pero de todas formas ganaste algo. Sí, Entonces aprende a ver eso. Y es mi filosofía de, yo juego para ganar. Con todo y que no gane, pues, me sí. refiero, pero yo siempre veo el que sí gané. Entonces, por eso digo, jueguen para ganar contra ustedes mismos, porque la competencia es contigo mismo, no es con el otro. Ahí ya entra un mundo de comparación, pero para no desviarme del tema, así empecé y el primer maratón lo hago en 3:56. Claro que sí hice abajo de las 4 horas y cuando llegué, no, hombre, pues mis amigos, ¿cómo le hiciste, campeona? Qué bárbara, pero es tu primer maratón, menos de 6 meses. Pues Ajá. para que veas, ahí mucho corazón. Claro, ahí sí Ahí había sí hay mucho, mucho mucho corazón, corazón. amigo. El Oye, corazón me sale en las pistas. y deberás de grabar tu podcast corriendo ahí. Bueno, cuando ya puedas correr, ¿verdad? Porque todavía estás, bueno, ya llegaremos ahí. Entonces, ¿cuál fue tu primer major? El, ¿Boston? no, el primer mayor fue Chicago. Sí, el primer. Sé que hay un límite de tiempo, o sea, Sí. para calificar, o sea, tienes que calificar o a ese no. A Chicago no, o sea, sí toman en cuenta los tiempos, pero bueno, también estoy hablando para mis fechas, porque últimamente han cambiado algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ahorita ya sumaron a Sydney de Mayor, Sí, antes claro. no Ya estaba, hay 7, ¿no? antes eran solo 6, ahora Claro. ya son 7, pero en mis tiempos, acuérdense Ajá. que empecé en los maratones Temprano, sí, sí, sí. 2014, hace 11 años ya, se dice fácil, pero ya han pasado 11 Sí. años. Entonces, para Chicago en aquel momento, que yo recuerde, no tenía como tal tiempo, eran más estas loterías, estas rifas. Mm, Entonces, el primer mayor fue en Chicago y ahí califiqué para Boston. En Boston sí te piden una marca. Ya claro, para ese momento de vida había entendido que la marca no es ninguna de las de la ropa, sino el tiempo que tú haces. O sea, el claro. tiempo que tú hagas en alguna distancia, esa es tu marca. Si Sí, tú en 10 kilómetros haces 50 minutos, esa es tu marca. Si haces 1 hora o 2 horas o lo que hagas, esa es tu es tu marca. marca. Entonces, en Boston sí te piden una marca, dependiendo de entrada, si eres hombre, si eres mujer, qué años tengas, qué edad tengas. Van generalmente por bloques de 5, por ejemplo, 25, 29, 30, 34, etcétera, etcétera. Y a mí me pedían para ese momento de vida 3:35 para correr Boston. Y me preparé para lograrla en París, pero pues no se dio. Y vuelvo a lo mismo. Yo me preparé para ganar. Pues no gané la marca, pero gané muchas cosas. Gané Claro. aprendizaje, gané resiliencia, gané el saber qué tenía que mejorar. A eso me refiero, no de, ay, ganar per se. Y porque sí conozco gente así, que de verdad se trauma y hace un drama Ya valió. de no, de verdad, llevarse el trofeo y dices, cálmate, o sea, no. Sí, Porque ahí creo que entra mucho el ego. sí, sí, sí. Y digo, ahora igual, también te lo digo fácil. Tampoco no puedo decir que siempre he sido así, ¿eh? No, hombre, no, y menos de niña, aquí está mi mamá. Yo de chiquita, paréntesis, si era la ñoña del 10 y quiero estar en el cuadro de honor. Y bueno, si yo sacaba 9 lloraba, imagínate. Wow.
¿Y en cuál calificas para Boston entonces? En el Sí. de Chicago. ¿O en el Chicago? En el de Chicago fue mi primer mayor, Ok. pero además no fue mi primer maratón en el extranjero, ni tampoco mi primer maratón, porque el primero, ya dijimos, fue en Ciudad de México. Después de Ciudad de México, con la dopamina súper alta y pues, a ver, logré primer maratón, pero además abajo de las 4 horas, lo que casi todo el mundo me decía, no, no vas a poder abajo de 4 horas. ¿Cómo de que no? Pues tú sabes, con dopamina aquí, tú tomas decisiones y te aceleras y muy emocionada dices, te sientes capaz de comerte el mundo. Ahí me surge el siguiente sueño. Eso también lo cuento en la historia de la de 3 minutos. Fíjate todo lo que conté en 3 minutos, Sí. cómo lo resumí. Dije, pasaron los años y entonces un día surge un nuevo sueño que es correr el maratón de Boston. Boston. Ajá. Ese sueño me surge en el camino, pero ya cuando entendí que tenía que hacer la marca, después de México, pensé, ¿dónde voy a calificar? Porque finalmente para lograr la marca, pues tienes que volver a correr. Sí. Entonces, digo, se prestaba que yo iba a hacer un viaje, me encanta viajar y normalmente los viajes los pego con un maratón. Es decir, yo me voy a correr y después sí me pego una vacación de un mes, pero primero corro Sí. y ya después es mi recompensa. Entonces me fui a París y yo pensaba que la marca la iba a lograr en París, al final no resultó y después de París, entonces hago Chicago y ya Chicago fue mi tercer maratón, el segundo en el extranjero, pero el primer mayor porque París no es mayor. Tristemente no sé por qué, porque la verdad tiene todo para hacerlo. Es de Sí. mis maratones favoritos. De hecho, esos dos son mis favoritos, París y Chicago. Wow. Y reajusté la estrategia, todo esto de juego para ganar, y aunque no gané la marca en París, pero aprendí muchísimo y toda esa ganancia que yo le vi, reajusté procesos, me compré una caminadora, dije a ver cómo está la situación, y yo dije voy porque voy por la marca en Chicago, sí o sí. Y en Chicago no hice los 3:35 que me pedían, hice 3:32. Oh, wow. Y ahí es donde calificó para Para el de Boston. Boston. ¿Y cuál es el que corriste así con la lesión y ni cuenta te diste? Pues el propio Boston también lo corrí lesionada. Bueno, no que lo haya corrido lesionada, más bien, no les voy a spoilar, que lean el libro. Que Ahí lo vienen lean. todos de verdad, ahí Claro. vienen todos los detalles, mis rutinas de En entrenamiento el de que la llevé. viajera. No, el de Rompiendo Ah, lo Límites. rompiendo Porque en límites. realidad, bueno, no sé si ya empecemos con esa historia o no, la voy a guardar poquito por si Ok. hay una pregunta para contarles de qué va ese libro, pero ahí van a encontrar la historia. A lo que voy es, en Boston me pasa algo en el kilómetro 39. Y luego en el último al que tú te refieres de cuál fue el que corriste así, pues que no estabas al 100, el más reciente, en abril del año, ya va a ser un año. El 21 de abril del año pasado corrí el maratón de Londres y una semana antes del maratón pues me troné. Entonces, igual, te lo digo ahorita sonriendo, pero dile a mi Claro. mamá cómo estaba llori y llori con una angustia que yo decía, madre mía, yo no sé siquiera si voy a estar en condiciones de empezar ese maratón. Deja tú acabarlo. Es que ni siquiera sé si lo voy a Oh, poder empezar. wow. Pero yo igual, con lo que hemos hablado de mucha decisión, mucha convicción, mucha disciplina, un sueño bien grandote. Además, fíjate que ese maratón, todos significan algo muy especial para mí, pero ese en particular lo estaba corriendo en memoria de un tío fallecido que era ciego. Digo, por familia, pues tengo familia que desafortunadamente ha sido ciega. Hay ceguera, pues, en la parte, digamos, genética. Entonces, mi tío falleció, pues ya va a ser 2 años, o ya hizo 2 años. Y no me pude despedir de él y también se fue de una manera muy triste. Entonces, yo dije, pues, como en honor a mi tío y dedicándoselo a mi tío, pues, es una historia muy larga, pero bueno, también tenía pues como un remolino de sentimientos y adicional yo estaba haciendo un charity, estaba apoyando una causa a una fundación porque era algo que yo tenía en mi checklist. Yo quiero correr, a ver, siempre corro dedicándole el maratón a alguien, pero en Sí. particular haciendo una aportación también era parte de lo que yo quería hacer. Entonces, dentro de las miles de fundaciones que hay, decidí apoyar a una fundación de niños y jóvenes ciegos y débiles visuales porque conectaba mucho con la causa. Digo, a mí Claro. misma también hace muchos años me diagnosticaron glaucoma. Gracias a Dios consulté segundas y terceras opiniones y finalmente el rumbo cambió, pero en su momento me decían que tenía glaucoma y pues yo ya sabía la consecuencia de eso. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, conectaba mucho, pero muchísimo con la causa de la gente ciega. Y yo dije, pues esta tiene que ser. Y lo comento porque en el momento en el que yo me lesiono, digo, ay caray, o sea, yo no sé, voy a poder correrlo, ¿no?
mi motor era ese, mi tío, la fundación, los niños y obviamente mi familia, siempre mi familia está presente y al final yo misma, el decir, puedo porque puedo, no entiendo muy bien qué está pasando en mi cuerpo, pero al final no fue fácil en absoluto, yo creo que ha sido el maratón más retador y me presenté a la cita. Dije, mira, ya está todo pagado. Además, la verdad es que también el maratón más caro que me ha salido. Digo, de por sí correr no es barato, porque Claro, además cuando tú corres en el extranjero no es como ir a correr de aquí a Toluca. O sea, le claro. inviertes, deja tú en el vuelo y el hospedaje, todo tu preparación, en tu alimentación, en tu hidratación, bueno, al menos yo sí lo he hecho muy, muy cuidadamente y le invierto un chorro en mi cuidado deportivo, en estar al 100, en muchas cosas. Entonces yo dije, mira, ya invertí un montón, todo ya está, la cifra que también doné, la verdad, pues era algo representativa. Entonces yo dije, voy a estar por ellos. Deja todo el Claro. dinero. Dije, voy a estar por ellos. Ya todo está, el vuelo está. Si yo no quiero ir, sé que podría no ir, pero dije, no, no, no soy una mujer que abandona. No soy una mujer que se rinde. No soy una mujer que desiste. Obviamente no me expongo tampoco de más, pero en ese momento te digo, yo no entendía muy bien qué pasaba y dije, pues yo me voy a presentar a la cita, Diosito, estoy en tus manos y si tú me dejas correr, bienvenido y si no me dejas correr y me quedé en la meta, pues ahí me quedé. O sea, también iba muy, muy, muy suelta en ese sentido. Bueno, yo creo que lo describe mejor la palabra entregada. Yo iba muy entregada a decir, si me dejas 100 metros, yo soy feliz con 100 metros. Sí. Si me dejas 1 kilómetro, soy feliz con ese kilómetro. Y bueno, finalmente Dios me fue dejando uno y otro y otro y otro y otro. Y yo ese maratón me la aviento rezando y orando todo el tiempo. Tú ves las fotos y de verdad yo le decía a Diosito, dame uno más, dame uno más, dame uno más. Pero al mismo tiempo es, si en este ya, cuando tú lo decidas. Pero como yo seguía avanzando, yo decía, Diosito, pues ya que avancé, déjame terminar, ¿no? Déjame terminar, déjame terminar. Y bendito Dios, terminó. Bien. Pero fue muy sufrido, la verdad. Wow. Y regresas y te dicen, oye, corriste, no deberías de haber corrido. No, no tanto que me dijeran eso. Digo, todavía pasó el tiempo, todavía pasaron unas semanas y yo no terminaba de sentirme como al 100. Digo, después de ese maratón me iba un mes de viaje. Yo creo que los viajes más sufridos que he tenido, porque decía, ya, lo menos que quiero yo ahorita es viajar, porque no me sentía bien. Claro. Yo dije, pues esto se va a pasar, ¿no? Segundo, tercer día. Pues van pasando los días y a veces un poco mejor y a veces no tanto y no entendía nada. Y entonces, pero ya tenía también todo. Entonces me aviento todavía 30 días viajando. ¿Cómo? Yo no sé cómo. Me dolía de todo, regreso y dije, bueno, ya se me va a pasar. Pues no, no se pasaba. O sea, yo creo que si algo tengo también como muy desarrollado es el tema de la intuición y de conocer mi cuerpo. O sea, después de tanto tiempo que al menos entrenas y te conoces todo. O sea, hasta cuando dices, tengo dolor de pestaña, ya sabes que algo no anda bien. Entonces yo dije, Mm, no, no, algo no está al 100. Bueno, historia corta y resumen, me someto a más estudios y todo, y pues resulta que sí traía una lesión, pues sí, más considerable de lo que yo pensaba, pero no sabía. O wow. sea, no lo sabía. Y ahí es donde lo conecto un poco o un mucho con lo, retomando, o no sé en qué momento tú lo tengas pensado, el tema del sargento y el corazón, Sí. que te lo decía hace unos días, amigo, es que mi umbral del dolor es altísimo. Mm, Mi umbral del dolor es sumamente alto, tan alto que puedo correr pues bastante fregada y no me doy cuenta. claro, Porque yo para que diga me duele, o sea, no es bueno tener un umbral así. claro. Porque cuando yo te digo me duele algo, Ya es porque es que está cañón. está en la última etapa, Sí, ¿sabes? O sea, sí. yo no soy, no, o sea, aguanto, pero no es, o sea, por un lado dices, ay, qué bueno, ¿no? Pero no es tan bueno porque entonces me voy hasta el final y ya digo, ah, caray, la cosa sí ya se puso seria. Pero bueno, no sé, yo creo que también es de familia, que por lo mismo, todo lo que ya hemos platicado aquí, eh, pues la Ahí lo vida, las traes. circunstancias, Sí, te hacen así de no te rompes con cualquier cosita, claro. porque te has venido forjando de una manera en la de, pues mira, si a mi papá casi casi que enfrente lo asesinaron, pues, Sí. ¿sabes? Digo, se ve fácil, pero hay un No, trasfondo detrás de eso. Y tampoco estoy diciendo que, ay, mi historia es la más, doloroso, lo más impactante. Todos tenemos historias, claro. todos tenemos nuestro propio contexto, todos tenemos situaciones,
pero pienso particularmente que no es eso que te sucede, sino qué tomas de positivo de eso y cómo sigues adelante. Claro. Porque la gran diferencia es que hay personas que se estancan ahí y Ahí se entonces queda. te quedas ahí en el, por eso no tengo esto, por eso no tengo lo otro, justificación, 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 y no sales de ahí. Sí, Y entonces siempre hay un tercero que tú, pobrecito, tú eres la víctima y siempre hay alguien que viene y te destroza el plan. No, o sea, tú sigues adelante. claro. ¿Y en qué momento, amiga, te empiezas en todo este tema de conferencias o eh, antes de las conferencias hubo el tema de capacitaciones a empresas, talleres? ¿Qué llega primero? Pues es que fíjate que mi camino ha sido bien curioso, porque es como una pregunta muy recurrente que me dicen, ¿en qué momento te haces conferencista? ¿En qué momento te haces tallerista? ¿En qué momento los medios? Y ahí sí para que veas, no es como que fue paso A, paso B, paso Mm, C, fue como una combinación de todo, porque finalmente una cosa me lleva a la otra. Por decir, hablar de conferencias, yo te puedo decir, bueno, pues es que en realidad dando conferencias, habrá que ver qué tipo de conferencias, pero vaya, hablándole al público desde los 20 años. claro. A mí me encantaban los concursos de oratoria, ganaba los concursos de oratoria en la secundaria, en la prepa. O sea, siempre me gustó, yo creo que por adrenalina, como el hecho de exponerme al público. No sé. Hay gente que le tiene miedo al público y pánico escénico. Pues yo al revés. Yo trataba de ponerme siempre ante audiencias y me valía, ¿eh? Por ejemplo, un día, me acuerdo en la secundaria que hicieron un concurso, no me acuerdo ni cuál era el premio, pero déjate el premio. Decían, a ver, ¿quién pasa aquí delante de todas las secundarias, o sea, primero, segundo y tercero de secundaria, a cantar? Digo, soy Yuri, pero no soy la cantante. Ok. Y yo dije, o sea, como eso, pues yo digo, es adrenalina, porque o sea, como el tener la valentía y las agallas de pararme, eso a mí me dicen que la adrenalina es adictivo y que, Mm, y que el tema del nerviosito, alguien me decía en estos días, sí, escuché que dicen que es súper adictivo, bueno, no sé, pero a lo que ves, a mí me generaba emoción. O sea, sentir esos nervios me generaba emoción. mm, Entonces yo me paraba y cantaba horrible, pero no me daba pena. claro. Por eso digo, cuando empieza mi camino, pues en realidad siempre me gustó estar expuesta. Típico de los grupos. Oigan, ¿quién quiere exponer? Yo. ¿Quién quiere hacer el trabajo? Yo. O sea, todo lo que tuviera que ver con hablar, presentar ideas, exponer, tal, siempre yo era voluntaria. Digo, ya más formalmente, te decía hace unos minutos que empecé a dar clases más o menos por ahí a los 21 en estos talleres de lectura y redacción. Luego, en algún momento me dijeron, oye, Yuri, ¿puedes dar algunas clases para niños de inglés? Ah, pues claro que puedo, ¿no? Y cositas así. Ya de forma, digamos, más corporativa, si así lo quieres ver, actualmente soy parte del claustro de profesores en escuelas de negocios, en las áreas de comercialización y marketing. Entonces, ahí ellos tienen un modelo que se llama conferencias participativas, que es básicamente más allá de que tú estés hablando todo el tiempo, jalas a los participantes, ¿no? Oye, sargento, ¿qué opinas de este caso de esta talavera? ¿Qué opinas de...? Entonces es jalar mucho a los participantes y por eso se le llama conferencia participativa, porque no eres tú el que está dando todo el tiempo el contenido nada más. Pero este modelo es específicamente biznero, pues, o sea, es muy empresarial, es muy corporativo, porque ahí de qué hablo. De las conferencias a las que me invitan, muy comúnmente es un tema que está ahorita muy también en boga, la inclusión, la equidad laboral. Y me dicen, oye, Yuri, ¿das una conferencia? Claro, de marketing digital, de ventas digitales, doy seminarios de comunicación. Entonces, en realidad mi camino empieza como en una mezcla por los trabajos que tengo en la academia, por los medios de comunicación también, porque también a través de los medios de comunicación es que me empiezan a invitar a ser host. Bueno, hoy se escucha muy trendy el tema de, ay, soy host. En realidad es lo que en mis tiempos, que también son los tuyos porque somos de la edad, Sí, sí, sí. pues era el maestro de ceremonias, ¿no? Ya está. MC. MC, maestro de ceremonias o maestra de ceremonias. Hoy ya se acuña mucho el término de soy host, bueno, presentadora. Sí, Pero también eso empieza hace muchos años atrás. O sea, ferias, expoferias, teatro del pueblo. Oye, Yuri, ¿puedes presentar a tal artista? Entrevistas. Yo me acuerdo que me tocó entrevistar a Yair, imagínate, estaba Yair de moda. O sea, entonces desde ahí empieza. A lo que quiero llegar, amigo, es, no ha sido una línea recta, decir, claro, mira, esto y esto, o sea, ha sido una combinación de todo, porque finalmente estudié comunicación claro. y al estar en medios, pues estás expuesto a eso, a los medios, a la gente, a eventos. Cuando trabajé en Grupo Expansión, ahí no sé si recuerdes una serie de México, Él Diseña,
que trajimos a Jean-Paul Galtier y todo eso, bueno, nosotros lo organizábamos. Cuando digo nosotros es pues todo el equipo, porque yo pertenecía al equipo de relaciones públicas. Entonces igual, Mm, o sea, también siempre expuesto a eventos. Hace rato que veníamos de camino que te dije, oye, de las últimas veces que vine a Mérida, esto, lo otro, aquello, y un día vine porque me tocó ser sponsor de una convención, igual, ¿no? Como sponsor es, oye, unas palabras, da el mensaje de bienvenida o el mm, cierre. Entonces ha sido, insisto, un tutti frutti. sí. Y en los últimos años sí le empecé a pegar más hacia contar, pues lo que ahorita también está como, me atrevo a decir, pues no sé si moda, si sea la palabra correcta o tendencia o cómo llamarlo, pero pues el contar tu historia de vida. Y que fue difícil, ¿eh? Porque pues, es que, ¿qué voy a contar? Hace rato que tú comentabas, oye, no he definido muy bien el tema. Pues yo igual decía, ¿qué cuento, no? O sea, cuento que, o sea, cómo inicié en medios, cuento enfocado a resiliencia y cómo de Morelia para el mundo. O sea, ¿qué cuento? Y vas encontrando el camino, ¿eh? La verdad es Sí. que yo creo que también está muy de moda hablar del propósito de vida y yo soy una de las que también hablo mucho de eso, pero la sutil diferencia es más que encontrar el propósito, personalmente creo que es crea tu propósito, porque no Mm, es como que el propósito de vida ande por ahí perdido y digas, mira, ya lo yo lo encontré, encontré. es crea tu propósito de vida. Y entonces yo dije, bueno, pues creo que voy a crear mi conferencia de mi historia como maratonista. Y Mm, el libro es eso, Rompiendo Límites es eso, principios de vida, principios de éxito, si así lo quieres ver, a través del deporte de alto rendimiento, que en mi caso es el maratón. Entonces, más allá de decirte, ay, pues mira, soy corredora y esto y esto y esto, yo hago o juego mucho con las metáforas, con las analogías, por decir, ¿qué mentalidad requieres para correr un maratón? No es lo mismo correr 5, 10K, 21K a correr 42 kilómetros. sí, Entonces, tu mente no la preparas igual para 5 que para 42. claro. Entonces, juego mucho con eso y en conclusión, hablando específicamente de este tema del libro, estamos en un maratón de vida. Digo, el libro no es solamente para corredores, para deportistas, el libro es, yo digo, para soñadores, para luchadores, para todas aquellas personas que han pensado en rendirse, pero han tomado la decisión de dar un paso más. Entonces, eso es el libro. Qué bien. Oye, pues me va a tocar Ya lo tienes aquí. leerlo, porque pues yo sí estoy en camino a un maratón. Quizás no este año, no sé, yo creo que Miriam me va a acompañar porque Miriam sí también le está echando ganas. Sí, nos la llevamos al Leslie maratón. no, Leslie dice, yo definitivamente no soy corredora, ella ya lo decidió, pero nos va a apoyar en la meta, ¿verdad, Les? Conste, Nos, conste. nos va a Queda grabar. grabado aquí, ¿eh? Nos va a grabar, pero para así ponerle atención a rompiendo límites. Y otra pregunta que te tenía, amiga, pues nos conocimos en el arte de hablar de público, ¿no? Sí, Del doctor César del doctor Lozano, que aquí César lo tengo, Lozano. mira, Ahí lo tienes. aquí lo tengo Saludos a nuestro acompañando. querido doctor. Aquí lo tenemos, siempre presente al doctor. Saludos Una al buen frase doctor. matona. ¿Te Una acuerdas frase. de alguna frase matona? ¡Sas! Sas, Culebra. culebra. Doctor, esa es su frase, no la nuestra. Le mandamos muchos saludos. Así es. Y recuerdo ahí, pues nos tocó igual en el mismo equipo. Sí, 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 nos tocó ahí. Fíjate, hace rato que me platicabas de tu esposa y el carácter y todo. No hay casualidades. Mm, Yo creo que no hay casualidades, hay causalidades. Y finalmente, bueno, creo mucho también en la energía, en las vibraciones, en todo eso. Y definitivamente estoy convencida que atraes a la gente que está en tu misma vibración. mm, Digo, de ti dependerá si vibras alto o bajo, ¿verdad? Pero la gente claro. que llega a tu vida no es casualidad. Y lo menciono porque, claro, ahí nos conocimos, digo, no es casualidad, nos tocó en el mismo equipo, en el curso, recientemente también en el Mastermind nos toca en el mismo equipo, entonces, y ahora que me está diciendo, oye, mi esposa, esto y lo otro, por algo. Sí. Yo le llamo diosidencia. Diosidencias, igual Sí. yo. O sea, Dios conecta y te va, obviamente, las personas que conectamos realmente con el corazón, aunque pues tú digas, oye, me hace falta más el corazón. No, sí lo tienes un corazonzote, pero Yo no pues dije que me hace falta corazón, tú decías que me faltaba corazón, pues el me sacar falta ese, la otra mitad. Y no, ni siquiera la otra mitad, porque no el somos completo, mitades. exactamente, exactamente, es el completo. Y ahí está, Dios lo tiene Y yo, preparado para ti. Yo sé que sí. Oye, y después de que nos conocimos ahí con César Lozano, con el doctor César Lozano, viene que estamos en el mismo mastermind, que es Más. Estuvimos ahí en Más y nos toca, pues, ser amigos y rivales, ¿no? amigos y rivales, como la novela. Sí, estuvo muy buena
la competencia, realmente yo sabía que Yuri iba a ganar, se los confieso, pero dije, a ver, no voy a desistir, voy a intentarlo al menos y que decidan los compañeros. Yo desde que pusimos por ahí, porque ojo, la dinámica fue, vamos a presentar en 2 minutos lo que realmente teníamos preparado de 3 minutos, que tú ya lo traías así como súper memorizado en tiempo, así de que minuto 3, termina Yuri, ¿no? Y Ahorita yo, voy a hacer mis comentarios, público. Ahorita voy a hacer mis y comentarios. vi que en los papelitos había 5 de Yuri, 4 míos, y eran los primeros 2. Y lo había 2 y lo había 2. Y pues no se me olvidó comentarles, pero no se podía votar por uno mismo. Entonces yo voté por Yuri. Y yo voté hice por quinto. ti. Ahí fíjense, para que vean, Y no nos pusimos de No acuerdo. pusimos de acuerdo. Y no fue el tema de porque me caes bien, porque No. te aprecio, porque de verdad tú lo sabes y te aprecio y te quiero mucho, amigo. Gracias, Públicamente digo, lo igualmente. quiero mucho. Ni modo, Igualmente, si les dan igualmente. celitos, pues sorry, solo hay un Aquí sargento. está. Solo hay un sargento. No, de verdad, lo hice de corazón, no fue porque es mi amigo, porque luego Claro. pasa, ¿no? Esta parte de ser parcial, ay, por si es el padrino, por si es esto. No, la verdad es que me considero una persona sumamente imparcial y lo que es, y yo dije, mi voto, no porque me caerías bien, repito, es porque de verdad sí era para ti. Lo hice mejor la primera vez y la segunda ahí me faltó, ¿no? Pero qué bueno, porque realmente lo que yo gané, amiga, fue de darme cuenta lo que necesito realmente en el tema de las conferencias. O sea, porque no es lo mismo preparar una de 3 minutos a una de 45, a una de 30, pero tienes que estar preparado al final del día. Y eso fue donde que dije, "Uf, realmente". Y la verdad, gocé el ver las conferencias porque yo no tenía presión. Yuri estaba así como yo la veía y yo decía, bueno, no está nerviosa, está emocionada, está emocionada. Y nos tocó sentarnos por ahí cerca y yo le decía, a ver, Yuri, vamos bien. Y, o sea, analizábamos a los Tú me ibas perfiles. evaluando, cada que pasaba una decía, no, amiga, bien. Seguimos bien. Seguimos Sí, Seguimos la verdad, bien. sí. Sí, por ahí, no sé, tendrían que verlo ustedes, ¿verdad? Pero, pues bueno, ya después les contaremos qué pasó en la parte 2, qué pasó. Pero sí estabas en los primeros, amigos, sí. Sí, no, de verdad, público, amigos y rivales, fue real, no lo decimos de broma. Pues Sí. somos amigos, pero nos tocó competir. Mira, a mí me gustaría poner algunos puntos sobre la mesa. El primero es, digo, más allá del concurso, para la audiencia, porque me parece que son temas que pueden servir a ustedes. Fíjate que yo escuchaba mucho la parte, sorry, soy muy directa, no tengo filtro Sí, y a veces intento tenerlo, no siempre me sale, pero bueno, las cosas como son con el mayor tacto posible. claro. Pero a veces no necesariamente tienes que tener tacto porque intentas adornar tanto las cosas que el mensaje se distorsiona y ya Sí, dejas de ser claro. A lo que claro. voy es, yo escuchaba gente que decía, no, es que yo lo traía para 3 minutos y no para 2 porque la primera ronda fue de 2. Sí, Y yo digo, sorry, pero eso para mí es una justificación, porque tú recordarás que a nosotros nos avisaron, para que nos juntamos pasaron más de un mes, pasó más Sí. de un mes. sí, Y desde la última entrega, antes de esta, dijeron, prepárense, les doy el tip, prepárense, traigan una historia de 3 minutos. ¿Te acuerdas sí o no? fue cuando... No, sí, de que lo dijeron. Lo dijeron. Sí, Entonces, 100%. a lo que quiero decir, digo, Todos ya lo el sabían. contexto es pero aprendizaje de vida, uno tiene que estar preparado siempre. Sí, Uno tiene que estar preparado siempre, amigo. Séneca decía, suerte es la combinación de preparación más oportunidad. mm, O sea, imagínate que ahorita te llega, tú que te dedicas a bienes raíces, el inversor, o sea, un ángel, un inversionista ángel, a eso me sí, refiero. sí, sí. Además de que un ángel también. Y dices, es el que estaba buscando, lo tienes aquí, pero o lo viste pasar. Claro, O a lo mejor ni siquiera detectaste que él era. ¿Por qué no investigas tu mercado? ¿Por qué no sabes quiénes son los inversionistas ángeles? ¿O porque lo identificaste pero no traías el speech? sí, Y la oportunidad pasó. te pasó. Sí, Entonces, uno tiene que estar preparado siempre. O sea, como decir, no, es que yo para esto, la vida no te va a preguntar, oye, sargento, ¿estás preparado para esto que te voy a traer ahorita a las 2? mm, Ah, sí, sí, pásamelo. Ah, no, no, no. Entonces, sí, uno se prepara y con más razón, si te están diciendo prepárate, pues tú vas preparado. claro. Ese es punto número 1. Punto número 2, cuando me dices, y no eres el único, ¿no? Me la sé de memoria. Más que de memoria, yo te diría, bueno, una, la verdad es que me preparé. Sí, Porque sí, sí. también de pronto es como, ay, porque a lo mejor, pues ella ya trae experiencia. Estoy hablando en general, no Claro. únicamente de este contexto, sino hablando al azar en cosas que se podrían quizá interpretar. Como, ay, a veces cuando vemos a las personas, incluso yo me salgo de la ecuación para intentar ser más clara.
Cuando vemos a alguien que trae más ventaja que nosotros y decimos, no, pero es que porque él ya sabe. No, Mm, pero tú porque estuviste en el ejército, por eso estás bien fuerte y por eso tienes músculo. No, pero es que mira, tú puedes levantar esto, ¿sabes? O sea, como de, no, es que él o ella por esto, por lo otro. claro. O sea, como que somos, no sé cómo decirlo. O sea, siempre buscamos como de pronto a veces el demeritar Ujú. cuando tú no tienes algo y dices, no, es que él o ella porque así nacieron, porque tienen talento. Una persona que no tiene algún talento, el que sea, si se prepara, puede rebasar incluso a aquella persona que sí tiene el don. Claro, Porque aquella que tiene el don, pero que se confía, y sí, por ahí, ya que dijimos que en México somos de muchos dichos, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, tú podrás ser muy bueno en algo, pero si no te preparas, el que no nació con esa habilidad, pero pero si se se preparó, prepara, te rebasa. claro. Entonces también son otros puntos. Hay que prepararnos. Y bueno, la parte de la memorización, aún así me preparé y créeme que, o sea, a ver, yo también le sufría con el nervio de decir, pero me preparé, o sea, me preparé, le estudié, todavía ese día y días antes estuve ensayando y todo. Y bueno, para concluir, el punto es, al final, esa es la ventaja cuando te preparas en comunicación. Les voy a dejar una píldora de comunicaciones, no se aprendan las cosas. Pareciera que yo lo traigo de memoria, pero aquí en realidad lo que suceden son dos cosas. Mm, La primera es mi historia de vida. claro, Es que es imposible que no sepa mi historia de vida. sí, O sea, yo no estoy hablando por un tercero, sino es una historia real, de hecho, viva, porque sigo en ese proceso. Entonces, claro que yo me acuerdo de todo. sí, O sea, yo no me tengo que aprender esto que te estoy diciendo. Nunca supe ni qué me iba a preguntar, porque estoy exacto, hablando con base en mi historia. sí, Entonces, una es eso, conecta con tu historia. Porque cuando tú te intentas aprender algo y se te olvida una palabra, yo no, ya, al contrario, yo no recomiendo memorizar. Porque cuando tú memorizas y no entiendes el mensaje, te digo, se te va una palabra, colapsas y ya no puedes seguir. mm, En cambio, aquí la clave es comprende lo que quieres decir, entiende tu mensaje, porque cuando tú lo entiendes lo puedes comunicar de diferentes maneras. Y la otra, y con esto cierro esta pequeña intervención, es la parte, te decía, de es mi historia, me preparé y simplemente vas mejorando y de lo que no te salió, vas teniendo retro y la parte es exponte en este sentido de, vaya, per se, si quieren la parte de comunicaciones, así tengas a alguien enfrente, pero practica, o sea, practica, practica, practica. Porque nos frustramos, pero pues yo no empecé hablando día uno así y hoy claro, por hoy tengo mucho que mejorar, pero mucho. Y sigo aprendiendo. No es como ay, ya está hecho el camino. No, tú siempre sigues aprendiendo, todos los días sigues aprendiendo. A mí me gusta mucho una frase de John Maxwell que dicen, cuando le preguntan a John Maxwell, ¿cuál es el secreto del éxito? Él dice, me preparo constantemente, mm, crezco constantemente, porque ese es el crecimiento. O sea, tú no dices, pues hoy es ya, lunes de crecimiento y martes y miércoles y lo que el resto de la semana no. Tú sí, estás preparándote todos los días. No sí, sabes cuándo te va a llegar la oportunidad. sí. Y hoy me queda muy claro, amigo, porque dices, en igualdad en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Lo escuché y dije, tienes razón, o sea, hay muchas personas allá afuera que no se preparan en esto de marca personal y más que marca personal, cómo comunicar una idea efectiva, o sea, de cómo comunicarte, o sea, cómo llevar este mensaje de A a B, o le das muchas vueltas porque nuestra cultura es, oye, pues, ¿quieres ir aquí? Y no porque, y ya vamos a dar la explicación, ¿no? Es pues, un no rotundo, o sea, no. Hasta en eso se necesita saber comunicar, ser claro y Claro. ir al punto, ¿no? Entonces, hoy me queda más claro y regresando de estas conferencias, de esta competencia sana, fue como, híjole, o sea, tengo mucho que trabajar en mí, demasiado, y creo que nunca voy a terminar. Y era lo que iba con el que nos conocimos en la certificación del doctor César Lozano. A veces a mí me dicen, oye, Raúlcito, es que tú tienes tu podcast y hablas enfrente de una cámara, pero es que tú es natural. Y yo digo, no, o sea, no, Te hay has preparado. demasiado trabajo detrás, he invertido muchísimo. Ahora imagino cómo has invertido tú desde los 18 y desde antes que has estado invirtiendo, Ay, amigo, invirtiendo. dilo otra vez para que cuando vean mis entrenamientos no digan, Sí, o sea, porque es, le he invertido un montón. y por eso cobras lo que cobras. Y ¿Me aún explico? así es nada, amigos, es nada. Y aún así, no cobra caro, ¿va? No, a ver, mira, si habláramos de ventas, yo te diría, el caro es la objeción número uno en ventas. Es que está Sí, caro.
Digo, si tú me dices, ¿es caro o es barato? Yo te Mm, diría, a mí eso no me dice nada. ¿En relación claro, con qué? Yo necesito tener exactamente. un punto de referencia. Exacto. Si tú me dices, voy a tomar aquí Sí, con su permiso. Si, sí, si, sí, si tú sí. me dices, esto está caro, Yuri, yo te diría, no sé. Mm, No te puedo decir que sí, no te puedo decir que no. Porque claro. necesito que me digas contra qué lo estás comparando, cuál es Comparando. la referencia. Sí. Suponiendo que tuviera otro igual en este momento Ajá. y dijeras, no, es que este, mira, cuesta 100 y el otro cuesta 500 y dijeras, el otro, ¿no? Supone está caro, porque es 5 veces más este, yo te diría, en apariencia pareciera. Sí, Vamos a ver los beneficios o bondades de producto. claro. Fin de la historia. Un ejemplo muy rápido. Vitaminas, que creo que es con lo que conectamos todos. O algún suplemento. Tú vas al súper o a alguna de estas tiendas grandes y la realidad es que nos vamos por precio. Ves un frasco de 100 pastillas Sí. y ves un frasco de 200 pastillas. El de 100 pastillas cuesta 500 y el de 200 pastillas cuesta 250. Es Ujú, decir, el que tiene más pastillas cuesta la mitad sí, y el que tiene menos pastillas cuesta lo doble. Sinceramente, sin hacer un análisis, la gente se va por precio. Pero ese es chamba del que vende, porque por eso le llamamos ventas consultivas. Yo te tengo que explicar a ti que la diferencia es que en este que tiene más pastillas aparentemente está más barato y también tenemos un dicho de lo barato sale caro, pero letras chiquitas tú no lees que de este que en apariencia es más barato y hasta te dan más pastillas, te tienes que tomar 2 pastillas en cada comida y de este solo una. mm, Entonces, en realidad, ¿qué te salió más caro? ¿Me va a entender? Pues digo, sí, sí, sí. ay, no es una clase de ventas, chicos, pero cuando quieran, con mucho gusto hablamos de ventas, porque eso es comunicación. Si Claro, tú lo sabes, pero no lo dices, pues mala tarde, el sí, cliente se te va, sí, porque tú solito no estás defendiendo tu producto o servicio. claro. Y es parte de la comunicación. Hace rato venía leyendo un libro en el avión que también tiene que ver con comunicación y decía incluso comunicar normalmente lo pensamos que es, ay, solamente porque ahorita está muy de moda ser conferencista, pero yo ni quiero ser conferencista, pues a mí no me va a servir, o yo no me veo dando presentaciones, o a mí en el trabajo no es el que me toca presentar. Es que no importa si quieras ser conferencista o no, no importa si seas el que da las presentaciones o no, es que simplemente comunicar Claro, te abre puertas indistintamente si tú estás ante un escenario o estás en un uno a uno. Comunicar o te las abre o te cierra las puertas. Pongo un último ejemplo, me parece que lo platicábamos hace días, del tema de los visados. ¿Tú sabías? Yo creo que sí, pero tú sabías que el mayor porcentaje de las visas las niegan más por la información adicional que se da. mm, no sabía, fíjate ese dato. Porque la gente entonces quiere empezar a decir un montón de Sí, cosas y a lo mejor el que te toca, vamos a suponer el juez o el que esté a cargo, dice, yo en mi mente ya a sargento la visa autorizada. Pero entonces tú empiezas a hablar y a dar explicaciones de más. Por ahí también hay otro dicho que dice explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Cuando tú das información de más que tú crees que te suma, menos es te resta. más. Te resta y dicen denegada. Sí. A mí me pasaba mucho, eh, volviendo al tema cultural, cuando llegas a frontera, digo, yo me empoderaba porque estaba en el ejército, entonces cuando yo venía de un viaje o algo, pues yo decía, oye, soy militar, no me preguntes A tu tanto, yo, charolazo. vámonos a lo que venimos. Pero ¿qué pasaba con mis papá o mi mamá o mis hermanos? Yo le decía, solamente contesta sí o no. Oye, ¿cuántos días estuviste en México? 30. ¿Qué lugares visitaste? 3. ¿Cuáles? Michoacán, Guadalajara y Zacatecas. Punto. Porque Claro. siempre era como, ¿cuánto tiempo estuviste? Ah, pues estuve 3 meses, pero de ahí, o sea, y empezabas a alargar. Entonces, de ahí ya la gente que están muy preparados, pues observan que hasta Lenguaje con lenguaje corporal. corporal tiene nervio. Oye, y empiezan, y quizás, oye, pues tú estás nervioso porque te pones nervioso porque te están, pero de ahí empiezan como a A picarle un poquito, escarbarle. escarbar, 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 y luego ya te decían, oye, segunda revisión. Claro, te hacen más ¿Algo traes? preguntas porque tú solito das más información que los lleva a cuestionarte más y tú solito te diste un balazo Ya, en el pie. así, así. Entonces yo decía, oye, contesta sí o no. O sea, contesta lo que te preguntan y no le agregues más. Y es como, pues digo, yo tenía la seguridad por lo mismo, pero ahora me doy cuenta que pues lo tenemos que hacer. O sea, si sé puntual, ojo,
cuando te inviten a un podcast, no contestes sí o no, porque si no, ya valió el podcast. O sea, Claro. contigo, porque yo sé que sabes comunicar, que es, digo, es a lo que te dedicas y demás. Entonces yo no venía como con una lista de voy a tener 40 preguntas. Siempre tengo mi Confiado el tablet. muchacho. Por Claro. eso perdió, por confiado. No, no es cierto. Parte, no me confié, pero si no me iba preparado. Pero aquí dije, oye, yo sé que con las personas que saben comunicar, puedo Fluyes. de esa misma conversación ir sacando las preguntas porque me voy interesando en ti. Versus la persona que no Que sabe no le sacas comunicar las palabras, dices, y que híjole. dices, híjole, tengo 15 preguntas y está sufriendo. Y después voy y volteo y digo, chicas, ¿alguna otra pregunta? Y de ahí digo, ¿qué más le pregunto? ¿Qué más le pregunto? Y después ya se vuelve un... Oye, conmigo al revés, ¿eh? Más bien a mí me tienes que parar, Sí, de porque si hecho, no, de de hecho hecho ya ya nos me dijeron avisaron. de que, oye, Vámonos 5 despidiendo minutos. porque Pues amiga, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, por estas tierras meridenses. Eh, Yucatán es tu casa. gracias. Nosotros los yucatecos, porque yo ya tengo el pasaporte, entonces yo estoy considerado. Ya O eres de sea, la República de Mérida. sí, ya. Esperemos pronto. Mejor no voy a decir nada porque luego me comen en polémica. Pero bueno, eres bienvenida aquí Gracias. en el estudio de Soldados de Fe. Cuando quieras venir por acá, avísame y aquí grabamos. Siempre es bueno aprender porque sé que tú traes temas Yo les digo, para cuidado con dar. las promesas que me hacen, ¿eh? Porque aquí está mi mamá testigo. Yo sí hago efectivo todo lo que me Pues, prometen. De Yuri, cuando vengas, aquí tienes tu casa, voy. Y ahorita de este Mastermind, por ejemplo, ya van varios que visito. sí. Así que aquí me vas a tener, Pues, amigo. amiga, cuando gustes, que quieras venir a grabar o que estés por acá y que me digas, oye, necesito tu estudio, te lo presto, ¿eh? Conste, Sí, de conste. verdad, o sea, quieras venir, nada más le ponemos aquí tu logo o algo, Sí, sí, con sí. muchísimo No, gusto. pues ya soy sargento, mira, va a Ya, quedar ya, bien. eres soldado ya de fe. Sí, Y sí, ya digo, me quedo. y cerrando, amiga, antes de que nos des tus redes sociales, la pregunta más difícil del canal es, para ti, ¿qué es la fe? La fe es eso que no puedes ver, pero que sabes que va a suceder. Llámale Dios, no me voy a meter en religiones, Claro, llámale Dios, llama espiritualidad, pero la fe es eso en lo que tú te sostienes, en lo que te anclas y lo que, al menos hablo por mi caso personal, te hace continuar. Eso se convierte en un motor, en un decir, creo en Dios, soy sí, creyente también, y yo sé, y tú sabes, y todos sabemos, o bueno, la mayoría, que Dios no te da más allá de lo que no puedes soportar. Entonces, en momentos en los que le estamos pasando muy mal o incluso también gratos, saber que es por y para algo, pero que al final Dios siempre está detrás de todas las cosas. bien, En mi caso muy particular y que hablamos mucho de eso de correr, yo te diría, fe fue mi motor para correr ese maratón. mm, Yo sin fe no hubiera podido estar ahí. Y sin Dios, pues ya ni te digo. claro, Entonces, fe, en conclusión, es eso que te sostiene, es ese motor que te hace seguir y es eso que no te cuestionas si lo puedes comprobar o no lo puedes comprobar, porque estás seguro y tienes una certeza de que es porque así tiene que ser. claro. ¿Y dónde te puede encontrar aquí la audiencia, amiga? Pues aquí en Soldados de Fe Aquí ven. Sí. y también pues en mi página yurimendoza.com.mx, en mis redes sociales Yuri Mendoza Oficial, en Instagram @yuritsi_mc. Y pues ahí, TikTok, pues bueno, estoy en TikTok, en YouTube, como Yuri Mendoza Oficial. También tengo otra cuenta, por si se la topan, también soy yo, que es @soy la viajera, porque al principio todo lo alineé a mi primer libro, que es La Mm, Viajera. Entonces tengo esos dos perfiles, como soy la viajera, e intencionalmente los separo porque soy la viajera. Soy la viajera es una mochilera que le encanta andar mochileando por el mundo. Comparto tips de viajes, tengo un curso de travel hacking, y bien, sí se puede viajar a bajo costo. De pronto, digo rápidamente, la gente piensa, o sea, viajar es muy aspiracional. sí, Todos tenemos el sueño de viajar, o una claro, gran mayoría, sí. pero de pronto nos limitamos porque decimos, no, es que necesitamos mucho dinero para viajar. Ujú, No es cierto. Digo, bueno, claro, si te quieres quedar en el Ritz todo el tiempo, sí, seguro que sí. Pero hay muchas maneras de viajar. mm, Entonces, ha sido parte de mi granito de arena decir, a ver, hay estas maneras. Obviamente te va a gustar más una que otra, pero de claro, que se puede, se puede. claro. Entonces, bueno, en mis redes también me encuentran como Soy la Viajera y mi página soylaviajera.com. Perfecto. Muchísimas gracias, amiga. Gracias a Que ti, Dios te bendiga. un gusto estar Gracias. aquí. Gracias Gracias. por acompañarnos y pues nos vemos en el próximo capítulo. Denle a activar ahí a la campanita, dejen sus comentarios, vayan y busquen a Yuri y pónganse a correr un maratón.